morning, my dear students. How are you today? Hope you're doing great. This week we're going to study the relationship between the characters in a story. ¿Cómo están mis niños queridos? Esta semana vamos a estudiar la relación entre los personajes de una historia, ¿ok? Okay, so relationship between the characters. La relación entre personajes. Primero en esta imagen quiero que veas cuántos personajes hay. First, I want you to see how many characters can you find. Okay, and now, do you think they get along? ¿Crees que se lleven bien? What do you think is happening here? ¿Qué crees que está pasando aquí? How do you think these two characters get along? ¿Cómo crees que esos dos personajes se lleven? Mira, regreso acá. Mira lo que está pasando aquí. ¿Cómo crees que se lleven? What do you think? How do you think their relationship is? Okay, so this week the lesson objective is that we will explain the relationships among the major and the minor characters. Explicaremos la relación entre personajes principales y secundarios. You know that the characters in the story, the main character has one or more relationships in a story. These relationships, they can be cool or not that cool, right? And they also can change throughout the story. Entonces, el personaje principal en una historia puede tener una o más relaciones y esas relaciones pueden ser cool o no tan cool, ¿verdad? Y también su relación con alguien puede cambiar, puede ser buena y después cambiar a mala o puede ser mala y después terminar siendo amigos. A main character has relationships with his or her family, friends, enemies, and even animals. Do you think his or her relationship with his family is going to be the same as his relationship with enemies? El personaje principal tiene relaciones con su familia, con sus amigos, con enemigos y hasta con animales. ¿Tú crees que sus relaciones van a ser las mismas con su familia que con enemigos? Okay, now when you're reading a text, you need to ask yourself these questions. Cuando estés leyendo un texto, pregúntate esto de los personajes. How do they act with each other? ¿Cómo se comportan entre ellos? What do they do to help each other? ¿Qué hacen para ayudarse entre sí? ¿O no se ayudan para nada? How do they work against each other? ¿Cómo es que se enfrentan entre sí? Do they act differently with other characters? ¿Actúan diferente con otros personajes? What do their actions with each other tell you about them? ¿Qué te dicen sus acciones con otros? Can you find evidence in the text to support this? ¿Puedes encontrar evidencia de esto en el texto? And we finish with the essential questions. Terminamos con las preguntas esenciales. Why is the relationship between the characters so important in a story? Can you find the evidence in the text to support the characters' relationships? ¿Por qué las relaciones entre los personajes son tan importantes en una historia? ¿Puedes encontrar evidencia en el texto que te demuestre las relaciones entre los personajes? Y eso es todo. Espero que les haya gustado. That's it. Thank you so much. See you later.